Dejan, apago mi micrófono, permíteme, déjame quito los. Aquí están. Ya me grabaste, ella no aceptó. Permítame. Eso es lo que a mí me molesta. Y te lo digo con todo respeto. Si ustedes están en perjudicar la imagen de la gente, como hay muchos evangélicos que lo hacen también, eso, yo les voy a decir una cosa, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con Dios. No vivas el prejuicio. Te voy a hacer una explicación ahí, Mario. Permíteme tantito todos, por favor. Permíteme tantito. Mario, permíteme tantito, Mario. Mario, permíteme. Si yo grabo un video, óyeme bien, de un en vivo, ve a mi perfil, y vas a ver nada más el de Nelson. Que Nelson dijo que los evangélicos ya existían en el primer siglo y estaban en las catacumbas. Es el único que tengo yo de un live y siempre lo he dicho. No, yo tengo un video. Permíteme. Sí lo estás diciendo porque yo hace rato estoy diciendo que yo los grabo. Cuando yo tengo un video es para afirmar las mentiras que dicen. Yo le puedo mostrar el video y Churrumán lo sabe y todos lo saben, que yo lo puedo demostrar. Pero para las mentiras, pero para postearlo no, Mario. ¿Ok? ¿Me entiendes? Perfecto. Yo no voy a hacer un video de lo que tú estás diciendo ahorita aquí, ni lo que dijo agente de Dios, ni nadie. Cuando se graba un video es para desmentir a la persona en lo que dijo. Yo lo que dije ahí, Mario, permíteme, Mario, permíteme. Yo lo que dije ahí, no alcancé a agarrar al Señor cuando dijo que el concepto de la Trinidad ya lo tenían los judíos. Eso fue lo que yo dije. Okay. Ahora, permíteme, yo acabé de decirle a Darío que si ellos tenían el concepto de la Trinidad o de que un profeta revelaba lo de la existencia del Espíritu Santo o de la existencia de Jesucristo y que se llamaba profeta. Él acaba de decir que no, porque ese concepto se le reveló a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia católica. Les guste o no, la revelación se la dio a la iglesia. Ustedes agarraron todo lo que participaba de la iglesia y se lo adjudicaron como cristianos. Ya estaba, ya se miraba. No, señor, la iglesia, la definición se las dio a la iglesia católica. Católica. Se lo deben gracias a la iglesia católica. De una pregunta, Mario. Todavía se siguen robando las partes de la iglesia, siguen robando los En primer lugar, corrijo lo que dije porque es cierto, me dejé de llevar porque yo veo que hoy se está haciendo mucho solo video y créeme, por un lado y por otro, a mí eso me desagrada en su totalidad. Ok. Y igual me disculpo porque me dejé. ¿Cómo lo puedes decir a mí? Los evangélicos siempre hemos existido. Católica. Si vos tuvieses tenido los papiros, los escritos, todo, y tú lo hubieras podido leer, tú no hubieras llegado a esa conclusión por tu propia cuenta, hubieses necesitado eso, no hubieras llegado a la conclusión por tu propia cuenta. Sí, te lo pongo como ejemplo. Exacto. Te lo pongo como ejemplo. El dogma María, Madre de Dios, viene desde los primeros siglos. Ya se venía. Qué mentiroso. Dios, Madre de Dios. En la actualidad. ¿Quién lo enseñó? No, pues nada que ver. Eso ya está comprobado que fue siglos después. y realmente leyeron libros apócrifos, nada que ver. Está desfasado completamente. Pero que pongan la evidencia. Claro, pero mira, es como que yo te pregunto. Pues eso va a estar en chino. Eso va a estar en chino. No, mira, es que yo no vengo aquí a hacer eso porque... Espérame, Anawin, es que estamos... Ese mismo. Ahí está Anawin, el que nunca para de hablar. 14 más bien, no hay 13. Dice, y ahí estaba María, la madre de Jesús. Yo te hago una pregunta. ¿Jesús está en el cielo como Dios? ¿Como qué? Está como Dios y como hombre, con las dos naturalezas. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y ha recibido el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y toda lengua confiese que Jesús, Dios o Señor, como lo decimos, ¿no? Entonces, te caramba.
completamente, porque si a Que, María que está loco. Dios no es Señor y Señor no es Dios. Mira más qué desconocimiento. ¿Acaso todo lo que dice Señor en la Biblia se refiere a Dios? Pues no. entonces María sigue siendo todavía, después de la resurrección, madre de ese Cristo vivo. Entonces, tienes que aceptarla de punta a punta. Cuando se encarnó, el Espíritu Santo dijo, es Dios. Y lo declara por boca de Isabel como Oye, eso. de Dios, cuando estaba en la Qué tierra. mentiroso. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo dijo que era Dios? María, madre de Jesús, porque ese Jesús que está en el cielo es Dios también y está como verdadero hombre. En la tierra, Dios con nosotros. En el cielo es hombre con Dios, es decir, en su divinidad. Ah, caramba. Allí el único que tiene Y es que acaba de separar las naturalezas y arriba las une y diciendo que está con. Órale. verdadero hombre, por ende, madre de Dios. Y arriba es hombre con Dios. Sí, por eso. Wow. Qué tremendo estos. Te digo eso. O bien, ¿son católicos porque nacieron católicos o realmente no se están fijando lo que dicen? Que esas verdades de fe Yo reveladas creo que así nacieron. fueron muy vitales. Por eso te preguntaba si creías que María es Madre de Dios, porque es un dogma revelado a la Iglesia y muchos no lo creen. Así sucede con la unión hipostática. Salieron los arrianos, los nestorianos y tantas herejías en los primeros siglos, que el cual la Iglesia, por inspiración del Espíritu Santo, les reveló cómo defender dichas herejías. Entonces, negar Me gustaría que él dijera, verá que a razón de la unión hipostática, ¿a qué herejes confrontaron? Yo les garantizo que no saben ni lo que está diciendo él, ¿eh? la fecha, si no se hubiera Porque puesto no es a razón de la unión hipostática. en los piteísmos, estaríamos como los Tenemos dos concilios que definen las naturalezas. Uno tenemos el concilio de Éfeso, donde se da a conocer la Teotocos, y en el concilio de Calcedonia, donde se nos define totalmente las naturalezas en la persona de Jesús y la comunicación de propiedades. Eso no saben lo que están diciendo. que menciona implícitamente que es un Dios trino, sí, pero si no le ponen, estaríamos en un caos de creencia. Por eso el Espíritu Santo no se equivoca y es ordenado, en el cual puedes darte cuenta que todos los dogmas vienen a ser cristocéntricos, para manifestar la gloria, el poder y la honra que merece nuestro Señor Jesucristo. Eso es mentira, porque la Teotocos no es cristocéntrico. Bueno, la Teotocos de los católicos no es cristocéntrico. ¿Sí? La Teotocos que ellos defienden es para defender la maternidad de María. El concilio de Éfeso era para afirmar que ese hombre que nació de María no dejó de ser Dios. Muy distinto la postura en cuanto a la Teotocos que ellos presentan. Exacto. ¿Tiene ahí la Biblia, hermanito Churromais? 43, 10, 11, si es tan amable. Pensé que era el hermano Churrumais el que me estaba contestando. Dame un segundito, saco la mía. Cuando Mira nada más. San Lucas, discípulo de San Pablo, hace este énfasis en que la madre de Jesús pues hace una notoriedad, ¿no? Como sabemos, Jesús, en nuestro idioma, hablándolo en español, pues traduce Dios salvará a su pueblo, ¿no?
Él salvará a su pueblo, para hacerlo entender. En Isaías 43, 10, 11, pues notamos esa misma esencia y esa misma naturaleza, ¿verdad? 43, 10, 11, permítanme leer. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria es para ti, Señor. Bendito y hermoso. Ay, vecino Chote. Ok. ¿Cómo le quito? No, solamente que me baje para que se vea. No, hombre. Como él no trae nada, Y ninguno de ellos sabe que... se cree que conoce mucho, pero la realidad no. Y eso que es el tema que deben de dominar, ¿eh? No lo domina. No, es el que deberían de dominar. Ellos deben de saber todo. Lo que se estuvo ayer criticando, ¿no? Acerca del encuentro de David con Churrumais, Cefas y Miguelito. Ninguno de ellos estaba familiarizado con la terminología. No estaban familiarizados con el pensamiento filosófico. Ni siquiera estaban familiarizados con la propuesta aristotélica. Recuerdo bien que Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. ¿Ya? Y es, bueno, no es el tema María Madre de Dios el de ayer, ¿no? Pero imagínate, para definir la deidad y hablar de ese Dios, de ese ser que es ontológico y económico o administrativo, si le hablas de estos términos, ni siquiera van a saber de qué estás hablando. Entonces María es madre de Dios. Claro, pues, pero podemos aplicar el mismo silogismo. Que no se tiene, o sea, María no es divina, no puede dar lo que no se tiene, ni recibir lo que ya se posee, porque Cristo ya preexistía. María siempre ha sido criatura, Cristo siempre ha sido. Aquí hay otro tema que están hablando ahorita. O sea, la Teotocos no significa que María posea los mismos atributos de la deidad, ni que sea una cuarta persona de la deidad. Eso también lo dije. No es que María sea una especie de diosa femenina que preexistiera como el Padre y junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es una criatura. Ahora bien, el Logos como Logos no tiene madre. Es decir, el Logos antes de encarnarse no tiene madre. Yo lo dije. Si usted puso atención, pastor, fue el segundo punto. Dije que María sea madre del Logos. A ver, lo que no implica es que María sea madre del Logos preencarnado, ya que el Logos es eterno y como tal no tiene madre, mientras que María es una criatura. Yo ya lo había dicho, pastor. Claro que el Logos preencarnado, antes de su encarnación, no tiene madre, pero el Logos se encarnó. Y estamos hablando del Logos encarnado. Y la Teotocos hace referencia al Logos encarnado, no al Logos preencarnado. Evidentemente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de la encarnación, el Hijo no tiene madre. Pero a partir de la encarnación, Cristo, que es teántropo, que es teándrico, tiene una madre. No estoy hablando de una maternidad eterna. María no ha sido siempre la madre del Logos. María vino en madre del Logos a partir de la encarnación. Gálatas 4:4. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces sí, María no es madre eterna de Jesús, porque ni ella misma es eterna, pero es madre o viene a ser madre del Logos encarnado, el cual es Dios. Y por lo tanto sí es correcto decir que María es madre de Dios en el contexto de la encarnación del Logos. Por supuesto que no es madre del Padre ni el Espíritu Santo.
por aquí. Muy bien, nuestro hermano Omar García, gracias por sus 3 minutos de refutación para la... Eso está mal. Muy mal. De la continuidad de lo que viene siendo el debate. Estos 3 minutos son importantes en los cuales nosotros Lo que estamos diciendo. a lo que viene siendo Asume nada más Madre de Dios. ¿Por qué no dice Madre de Dios, hombre? de tiempo nuestro hermano. ¿Por qué no dice Madre del Verbo encarnado? Reconoce la encarnación, pero no puede decir Verbo encarnado. Dice, es Madre del Verbo. Y después dice, en la encarnación. Es cierto, me equivoqué. ¿Por qué no lo dice completo? María, Madre del Verbo encarnado. Efimio, ahorita que empiece usted a hablar, pastor, les pido una disculpa, sí. 3 minutos, cuando empiece usted a hablar, corre su tiempo. Ok, la primera pregunta lleva consigo acorralar al hermano para que dijera un sí o un no, ¿no? Él puede dar toda su explicación. Ya él dijo que sí, creo haber entendido. La pregunta era, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o sea, el verbo siempre antes de María, él tenía que decir sí. El verbo era antes de María, eso es básico para todos los trinitarios. El verbo estaba con Dios al principio y el verbo era Dios. Antes de que naciera en María, estaba en Génesis, el hagamos, estaba él en Génesis y será como uno de nosotros y descendamos y confundamos en la Torre de Babel. En Isaías Correcto. estaba el verbo diciendo, ¿y quién irá por nosotros? ¿Verdad? Allí, lo mismo que dijo Jesús, para que sean uno como nosotros. Él tenía que decir simplemente, si existía el verbo antes de María, porque todos creemos en la preexistencia del verbo, antes de Abraham, ya Jesús era. Yo lo que necesitaba es un sí, que ese sí lo va a acorralar a tener que decir un no delante de toda la audiencia, o si no va a quedar como deshonesto. Y en la segunda pregunta, basado en que él dijo sí, el verbo fue antes de María, porque estamos hablando en función de Juan capítulo 1:12. En el principio era el verbo. Yo no le estoy hablando de cuando Jesús fue coronado y en él está toda la deidad porque fue coronado. Se escribió después de la resurrección, no antes, porque cuando estaba en la tierra. Correcto. Fue coronado como hombre, no como Dios. Como Dios siempre ha tenido una corona. Eso es correcto. Aprender y padeció. Cuando se escribió Colosenses, resucitado, tenéis que entender la cronología de los tiempos, hermano amado. No sacar un texto fuera un contexto histórico y cronológico de acontecimientos. Eso es básico, Omar. Eso es básico. Ok, prepárate para la segunda pregunta y sé un hombrecito valiente, como sé que lo eres, ¿verdad? Para dar un sí o un no. Porque Jesús dijo, sea sí o vuestro otro no sea no. Ok, adelante. A ver, contesto. Muy bien. Pastor Efimio, muchas gracias por su tiempo de refutación a lo que viene siendo la pregunta. Nuevamente invitándoles, exhortándoles, Pastor Efimio, por favor, a no caer en ningún tipo de abdomen o faltas de respeto. Está con Omar García, ¿no? Partes. ¿Cuál fue el irrespeto? ¿Cuál fue el irrespeto, Carlos? No sé si es... No, ese no es Omar García. No, el otro, ese es el pastor. Así somos hermanos, hay que tratar de... No. David le dijo a Salomón, sé hombre. Yo le conozco la voz a Omar. Era pecado decirle Es otro Omar, yo creo ese. Sí, porque Omar García es distinto. Creo que es calvinista el que se lleva en Raptor. Exacto, es Omar. Calvinista es. No le reconozco la cara. ¿Adelgazó? Voz, sí. No pasa nada. Sí. Solamente trato de que alguno de ustedes, en algún término o palabra que se diga, la otra parte se puede sentir ofendida cuando
para usted lo sienta que es algo normal o correcto, pero para la otra persona puede ser incorrecto. Recordemos que cada vez de nosotros, yo soy de México, nuestro hermano Omar García de Nicaragua, y usted, No es él. tenemos distintos... ¿Cómo no sé si acaba de decir Omar García? Sí, pero es de Nicaragua. Pero no. Y Omar García no es de Nicaragua. que podamos emplear que para nosotros puede ser correcto. Ese es otro Omar García. A que no caigamos Es uno homónimo. de léxico que puede ser tomado un poco, Sí. ¿no? Entonces guardemos lo que viene siendo la compostura, mis hermanos. En este caso vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la segunda pregunta y última pregunta de nuestro hermano Omar García, que tiene 1 minuto para Oh, formularla. el que está hablando no es Omar García, ese es otro. Ok. Aquí Ese sí es Omar García, sí, cierto. Ese. El que está hablando es Carlos, el que vino aquí. una especie de vientre, un vientre subrogado, un incubador humano. Entonces mi pregunta es esta, ¿por qué María, para ser verdaderamente madre de Dios, yo le pregunto, pastor, Jesús, nuestro Señor, cuando se encarnó, el Logo, cuando se encarnó, la naturaleza humana la asumió de la sustancia de la Virgen María, ¿sí o no? Y bueno, no sí o no, justifica su respuesta. Si necesita que aclare, me dice. ¿Está clara la pregunta, Pastor Efimio? ¿Está clara? Clara, perfecto. Muy bien, detengo el tiempo, lo reinicio y cuando empiece a hablar, amado hermano, corre su tiempo de 3 minutos de respuesta. Bueno, la palabra de Dios enseña que por el linaje de los patriarcas vendría el Salvador. O sea que evidentemente Dios tomó parte de la naturaleza de María, si hablamos en términos de genealogía. Pero quiero decirles a ustedes, No, ahí no estoy de acuerdo con él. 4, Romanos 9:5 dice, Biológicamente sí, genéticamente no. de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Tengo que llamar a los patriarcas de Dios, porque de los patriarcas vino la simiente en Cristo Jesús y María. Por supuesto que no. Vuelve a realizar el mismo sentido. Yo pudiese decir, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo. ¿De dónde vino Cristo? De los patriarcas. Ahora, yo tengo que llamar a los patriarcas padres de Dios. Entonces, porque María es parte de estos patriarcas, la voy a llamar madre de Dios. Oh, ya vi a dónde va. Sí, estoy de acuerdo con él. A todos los patriarcas los tendría que llamar entonces padre de Dios, bajo esa misma premisa que él me está dando con la pregunta, y es válida. Y por supuesto, hermano Carlos, aprovecho, si yo hablo conforme a la palabra de Dios, no debe ser tomado como ninguna ofensa y más sin un exhorto. Entonces, y él, ¿verdad? Él me hace una pregunta, yo tengo que contarle como un municipio y responderse. Se la estoy respondiendo con la Biblia, porque la hermenéutica me enseña a responder con la Biblia, con la Biblia, lo que se me pregunta de la Biblia. Yo no tengo que llamar a María madre de Dios, porque tampoco llamo a los patriarcas padre de Dios, porque según la carne vino Claro. Cristo. Yo no voy a llamar padre de Dios, a María tampoco la voy a llamar madre de Dios, porque ni Jesús ni los apóstoles lo llamaron. Adelante. Muy buena, muy buena. Obviamente que sí. Es la hermanita
Zapata, eso hermano Darwin. Vamos a pasar por los 3 minutos. Situación de nuestro hermano. Pero él también defiende a María, Madre de Dios. Hermanos, y ahí se van. Tiene una pregunta, creo que me dé la pregunta. No tengo que contra la situación de nuestro hermano Omar. Hermanos, de los que están aquí dentro, pedimos que parezcamos parte, pues, suceden este tipo de cosas. Hermano Omar, tiene sus 3 minutos en el momento que decide hablar por su tiempo, hermano. A ver, quiero ver cómo contesta. Ok, básicamente, aunque el pastor no fue claro, no dijo no como debe de ser, Clarísimo. Sí lo dijo, y lo dijo claro. Claro. que María le ha participado a Jesucristo de su naturaleza humana, o sea, Jesús no es... No dijo eso. Se creía. De acuerdo a la descendencia. Pero no dijo que sí tenía. Porque la descendencia no se cuenta con matriarcas, se cuenta por patriarcas, no matriarcas. Ya él está diciendo claramente que no es hijo de María. Bajo la ley. Nacido de mujer en el griego es ginomai ek. Ginomai ek. Ese ek es una preposición de procedencia. Que Jesucristo procede de la sustancia de María, no que simplemente... Falso, porque la semilla o el semen o la simiente viene del padre. El pecado se transmite a través del varón, no de la hembra. ¡Ja! ¡Qué ridículo este hombre! Sí. Y por eso el pastor se lo dijo desde un principio. Si ha de ser por los patriarcas, pero todos sabemos que no es cierto. Qué preciosa la palabra, como ella es su mejor intérprete. Dice Pero la palabra dice de que el verbo se hizo carne, no que tomó carne de María. Claro. Y en este contexto, Exacto. Me preparaste cuerpo, dice la escritura. Eva procede del Adán y no al revés. ¿Y saben cuál es la palabra que se usa para procedente? La misma preposición ek. Y usted no me puede negar que Eva era de la misma sustancia que Adán. ¿Verdad que Eva era de la misma sustancia que Adán? Ay, no eran nomás. Sí, ¿cómo de que no? Si fue tomado de él. La otra no sé de qué planeta. ¿Verdad que? No, el que está en otro La planeta mujer, es él. Sí, completamente, nada que ver. ¿De dónde estás? A ver, deja seguir escuchando. Se me fue. Jesucristo es procedente, habiendo llegado a ser procedente de mujer, y no más de la misma naturaleza de María según la carne, pero sin pecado. La Biblia es categórica. María No dice que de la misma naturaleza, eso es mentira. Porque la naturaleza de María es naturaleza pecaminosa. La naturaleza de Jesús no. Pastor Efimio Zambrano, ahora su segunda pregunta y última, en la cual él la formulará. Que Jesucristo ya era preexistente, ¿cómo va a tomar una naturaleza para poder existir? Vamos a ver cómo recibir una respuesta, como lo dice Pablo, ¿no? Asunto bíblico. Dime el apego varonilmente. Lo que todo tiene. Felicito. Ahora bien, un sí o un no, y después explica por qué sí. Si dices no, no. Pregunto. Cálmate, Dani. En conformidad con el artículo, con el capítulo 1, versículo 1 y
Le vamos a tener que compartir el Shema de Israel. Ah, sí, claro. Totalmente, claro que sí. A la hora que empiece a hablar, corre sus 3 minutos de respuesta. Quisiera decirlo con platillos. Un categórico. María es la madre de este verbo que en el principio era con Dios. ¡Órale! Acaba de decir que María es madre de Dios en el Kairos. En el principio estaba el verbo con Dios, pero sí que era madre de ese que es el verbo en el principio y que está... ¡Oiga eso! Pacatazo, se pacateó solo. Ya está diciendo que María es madre de ese Dios en el tiempo de Dios, que es el Kairos. La encarnación, yo le digo, porque de hecho se lo dije cuando mencioné lo que no implica la Teotocos. Yo te estoy preguntando, por una cuestión de identidad, ¿es María madre del Logos de este principio con Dios? Oye eso. Sí. ¿Acaso el Logos dejó de ser Dios? No. Entonces, fíjese, la madre del Sería madre en el Cronos, no en el Kairos. Esa es la diferencia. Claro, es en el Cronos, no en el Kairos, según la postura de ellos. Pero ya lo puso en el Kairos. María ya era preexistente. Ay, Claro. qué ridiculez. En el principio no. Cuando el Logo se encarna, que no dejó de ser Dios, Juan 8, 58 y 59. Y esa no fue la pregunta. Yo soy. Por eso tomaron piedra y lo querían lapidar. María es madre, yo soy, aún en estado de humillación. Gloria a Dios. Oye, ¿qué eres este amigo, Cuate no sabe nada, no sabe nada, no sé dónde sacaría sus argumentos de Wikipedia, yo creo. Y es uno estudiado, Ahora sí, hermano, Timio tiene sus... Si le ponen la estocada va a decir como que en el Kairos y no en el logo, en el Cronos. Ahí es donde la va a agarrar, si lo puede agarrar ahí. Acaban de oír un sí, que dijo que el verbo estaba desde el principio en Génesis con el Padre. María es madre del verbo. María es madre. María no es madre del verbo. María es madre del verbo encarnado. Exacto. ¿Cómo va a ser? Cálmate, Dani. Madre preexistente. De darle principio al verbo. Porque el verbo no tiene principio. El verbo existía antes de María. Por eso es que te acorralé con la pregunta número 1. Acorraló, sí. A decir un no. Hiciste algo peor. Acabáis de afirmar una poderosa herejía en decir que el verbo antes de María prácticamente no existía. Hermano, María no es madre de la naturaleza del verbo. María no es madre porque el mismo Nestorio habló de las dos naturalezas. Quien dijo y fue contradicho por el concilio como euticanismo fue Cirilo, porque unió las dos naturalezas, eliminando prácticamente la debilidad humana del verbo encarnado. Acabáis de afirmar una poderosa herejía de que el verbo, la divinidad del verbo, la hizo María. Hermano, tú tenías que decir con toda claridad un no. María no es la madre del verbo porque ya el verbo existía. Ya el verbo existía, Omar. Ese Lo bonito. hace decir una herejía. En Génesis ya existía el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. María no puede ser madre de la segunda persona de Cristo porque ya existía, hermano. ¿Qué
Qué tremenda herejía acabas de decir, muchacho. Lo dijo Francisco La Cueva también. Eso era una herejía. Qué bueno que ya se te ve tu rostro. Para que vean lo peligroso que es apegarse a un dogma, hermano, de manera irracional, hermano humano. Refutado completamente, aparte su malestar o su mayor error decir que es en el Cronos, en el Kairos y no en el Cronos. Con eso pues fue más que refutado, pobre hombre. Reputación, Pastor Efimio. Entonces, ahorita, hermanos, vamos a pasar a lo que viene siendo al tercer bloque y último, en el cual mis hermanos, mi hermano Omar García y mi hermano Efimio Zambrano tendrán la oportunidad de hacer una despedida de 2 minutos en los cuales no pueden hacer algún tipo de alusión o argumento presentado al debate. Va a ser exclusivamente para despedirse entre Bueno, ya, lo dejamos ahí. voluntario y también para despedirse. Ahora sí, comentarios. Entonces vamos a hacer ¿Cómo ven? No, pues imagínense, ahora María, madre de la divinidad, porque ya no es madre de la naturaleza, es madre de la divinidad. Increíble. Ya el verbo no existía si no era por medio de María en su divinidad. O sea que ya tenemos a una nueva diosa completamente registrada. Bueno, ese es el problema, que están debatiendo algo que ni siquiera él se pone a estudiar a profundidad, que ni aún sus cánones o sus dogmas lo referencian de esa manera. De hecho, cuando se tomó ese dogma de María, o mejor no dogma, sino que llegaron a una doctrina de que María era madre de Dios, fue por un propósito de atacar lo que estaban atacando, la naturaleza divina y humana de Jesucristo. O sea que fue una respuesta a ello, pero estos se han pasado para poder defender algo que ellos en sus dogmas han definido malmente. Una pregunta, perdón mi ignorancia. ¿Ese Omar era católico? Es calvinista, hermano. Es calvinista. Sí. Reformado. Pues, Los dos que estaban combatiendo son calvinistas. Los dos. ¿Y él dijo eso? Sí. Ni el católico se atreve a tanto. Así están cayendo, hermano. Así están cayendo. Esta gente están cayendo muy bajo, de verdad. Muy, muy bajo están cayendo. Claro, y de acuerdo a lo que se escuchó, no a lo que no se dijo. Fue muy contundente al preguntarle que si María es madre de ese verbo, que es en el principio con Dios, que era con Dios y que era Dios. Él está diciendo, sí, es madre de ese verbo. Un contundente sí, dijo, ¿eh? Sí. Y él hubiera dicho, no. No, si nos vamos a referir a las personas, es madre del verbo en la encarnación. Si hubiera dicho eso, hubiera sido aceptable. Pero no, le está citando Juan 1:1. Sí. Juan 1:1 está referenciado de que estamos hablando de una persona. Esa persona es el Logos, que se hizo carne. Claro. Ahora, el problema es, tú eres madre de esa persona preexistente. El mismo problema tenían los judíos con que David y el Mesías era hijo de David. No, espérame. El mismo Jesucristo se los enseñó. Los judíos no lo entendieron a la perfección, pero mejor se quedaron callados, no se quisieron meter en cabeza de 11 varas. Porque dijo, ¿cómo puede decir que dijo el Señor a mi Señor? Y lo mismo pasa con María. ¿Cómo va a ser madre de esa persona preexistente? Son dos personas, una divina y la otra es una creación. No hay punto de comparación. Es una persona. Cuando se encarna es la misma persona, pero adquiere una naturaleza humana. Adquiere la naturaleza humana. Entonces por eso decimos el verbo hecho carne.
hecho carne. Pero este dijo que era madre de la deidad, prácticamente. Madre de la deidad. Aunque no lo hubiera dicho así, o sea, está diciendo que es madre del verbo en ese principio. Por eso. María creó al verbo. Eso es lo que digo. Y eso No, es lo que le capté. Hay que apegarnos a lo que le preguntó el pastor, de acuerdo a lo que dice Juan 1:1 y a lo que respondió él. No, él no afirmó que sea madre de la deidad. No, pero lo que él afirmó es que es madre de la segunda persona. Y eso no es cierto. La segunda persona, como dijo el pastor, ya existía. Y lo que nos está diciendo Juan 1:1 es que por eso empieza con el verbo. Dice, en el principio era el verbo. Aquí el verbo es una de las personas de la deidad. Entonces, referente a eso y referente al principio de que esta persona, que es el segundo, que es el verbo, dice, era con Dios y era Dios. Y le pregunta a él, María, claro, si el tema es María, madre de Dios, pero él se refiere a la segunda persona. Recuerden que los marianos siempre van a hacer alusión a la segunda persona o al verbo. Y ellos dicen, no es madre de Dios, es madre del verbo o de la segunda persona. Así se la viven ellos. Entonces, por eso él le pregunta, el verbo que era con Dios y es Dios, ahí en ese instante, ¿María es madre de ese Dios? Dice él, sí. Está diciendo que María es madre de la segunda persona de la Trinidad o del verbo antes de la encarnación, y eso es mentira. Exacto. Se lo acabó. Exacto. Esa misma postura yo tuve después, un día o 2 días después de que Agentes Dios había estado aquí, o no me acuerdo, creo que fue con Martín. Después yo me subí con Raptor, otro Omar, que es también calvinista, junto con Carlos. Quisieron hablar del tema, yo les dije no, porque ustedes no van a escuchar mis argumentos, sino van a querer hablar.